dice esto: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, los que ya han muerto, para que no se entristezcan como nosotros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. La segunda lectura está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, y versículos 1 al 11. Y dice así: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienen necesidad, hermanos, de que yo les escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que velemos o durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, anímense los unos a los otros y edifíquense unos a otros, así como lo hacen. Ahora, fíjense de que Pablo les está diciendo dos veces, le está diciendo: aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Anímense los unos a los otros con estas palabras. El asunto está: ¿qué ánimo podemos llegar a tener si pasas por la gran tribulación? Anímense los unos a los otros, ¿no es cierto? Vamos a estar animados. Yo creo que va a ser un tiempo terrible. Lo hemos estado viendo en estos 2-3 domingos, como he dicho anteriormente. Primera de Tesalonicenses, estamos hablando que está bien, Pablo explicando de que habla del arrebatamiento, está hablando de aquellos que ya han muerto, está hablando de los cuerpos de aquellos que están durmiendo, que ya están enterrados, y está hablando de aquellos que no están muertos, que estamos vivos en ese periodo. En el capítulo 5 encontramos que Pablo está hablando, o había enseñado, porque fíjense, no tiene necesidad que yo le escriba. ¿Por qué? Porque vamos a ver de que Pablo se dedicó mucho tiempo en explicarles con respecto a la venida de Cristo Jesús. Y vemos nosotros que los tesalonicenses estaban entonces con miedo, como diciendo: llegó este tiempo y entonces quedamos atrás, no vamos a ver a nuestros seres queridos. Y Pablo está diciendo: tranquilo, no se preocupen. Como dice allí, nos está enseñando acerca del tiempo, cuando va a suceder, y de que nosotros no estamos en tinieblas. Ahora, al ir a 2 de Tesalonicenses, en el capítulo número 2, Pablo está hablando de nuestra reunión con Cristo. Y fíjense en el versículo 1 hasta el 10, nos dice esto: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni se conturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto?
Y ahora ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Ahora, 5 veces vemos en ambas cartas, en cuanto a la referencia del día del Señor, 5 veces en estos versículos que acabamos de leer en 1 Tesalonicenses y 2 Tesalonicenses. Así que le está animando, está diciendo, no se muevan fácilmente, no se dejen mover fácilmente, no estén conturbados, lo cual quiere decir que se les vaya a alterar el ánimo, que vayan a estar desesperados, que estén confundidos, sin saber lo que tienen que hacer. Eso es lo que Pablo le está diciendo, no estén en esa condición. Ahora, empieza a decirles el porqué. Se nota que había llegado alguno que dijeron, bueno, ya sucedió el rapto. Por eso entonces hay lo que es una gran tristeza, y entonces encontramos nosotros que había persecución en esos días, y Pablo les está animando. Fíjense, les dice a él, ni por espíritu, no sean conturbados en su espíritu. ¿Se acuerdan ustedes que Primera de Juan, en el capítulo 4, versículo 1, que es lo que dice? Prueben todos los espíritus para ver si son de Dios, si provienen de Dios. Y esto es algo muy importante porque nos dice Pablo, ya sea, no se dejen mover fácilmente, no dejen de pensar de otra manera, no estén conturbados, ni por espíritu. Prueben los espíritus si vienen de Dios. Consideren el mensaje, pongan las cosas en su lugar. El segundo, dice Pablo allí, ni por espíritu ni por palabra, lo cual quiere decir alguna predicación que traigan, no crean, porque ya les he explicado anteriormente. Empezamos a ver en tercer lugar, que ni por carta. Pablo está diciendo ni por carta, como si fuera nuestra. O sea, alguien se estaba haciendo pasar por Pablo explicándole que ya había sucedido el rapto. Y estos hermanos estaban preocupados. Ahora, en el versículo número 3, nos está dando un momento específico, detallado. Fíjense, nadie los engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora, ¿en qué está haciendo referencia aquí? Porque fíjense que está hablando allí que no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifiesta el hombre de pecado. ¿Cuándo se va a manifestar el hombre de pecado? Lo hemos estado mirando. Mateo 24, versos 15 y 16. La abominación desoladora. Cuando ustedes vean esto, vamos a encontrar que ese es el punto de apostasía, es decir, de allí en más se van a apartar muchísimos. ¿Por qué? Porque nos dice el capítulo 13 de Apocalipsis de que él se va a hacer pasar por Dios en el templo de Dios, como si él fuera Dios, que es lo que Pablo está diciendo aquí. Entonces, cuando empezamos a poner todas estas cosas en su lugar, mis hermanos, tiene que suceder la apostasía. Y Pablo está diciendo, miren, cuando esto suceda, ya saben ustedes que están entonces en ese tiempo. Pero como no están allí, entonces quiere decir de que no ha sucedido. Ahora, 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 3, nos dice a nosotros que cuando digan paz y seguridad, fíjense ustedes, cuando digan paz y seguridad, este es otro punto que quiero compartir porque algunos pasajes nos van a poder ayudar a entender esto que estamos viendo aquí. Cuando digan paz y seguridad, Pablo está hablando en lo que respecta el inicio o el principio de los 7 años del cual habló el profeta Daniel. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en el primer jinete, en el capítulo 6 de Apocalipsis, que salió el jinete blanco sobre un caballo blanco? Y dice que salió con intención de vencer, va con un arco.
Y claramente está hablando, fíjense ustedes, en lo que respecta que este jinete se va a destacar por lo que es la paz. Ahora, ¿por qué decimos eso? Mis hermanos, porque es muy obvio lo que nos dice en el libro del Apocalipsis, de que esta es la paz de la cual está hablando Daniel capítulo 9, sobre ese pacto, las alianzas humanas que habíamos visto en Daniel capítulo 2. Sin embargo, dice allí que cuando vio el segundo sello, dice que salió otro caballo, pero este caballo era color rojo, bermejo. Y este tenía poder de quitar de la tierra la paz. Entonces vemos al principio de los 7 años que van a representar los primeros 3 años y medio, que va a haber una paz supuestamente sin precedente en toda la tierra, sin paralelo, un pacto con Israel y las naciones. Entonces vemos nosotros que esta paz de la cual está hablando Daniel, mis hermanos, el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, en el capítulo 38, nos da un poquitito a entender en uno de los versículos allí, en ese capítulo, nos habla de que Israel va a estar habitando confiadamente. Dice que no va a tener necesidad de cerrar la puerta, ni tener que enrejar sus puertas, porque va a habitar de una manera confiada durante esos primeros 3 años y medio. Sin embargo, vemos que después el anticristo se sienta en el templo que van a construir. Entonces nos dice a nosotros que todo aquel castigo que Dios tiene preparado va a ser desatado en ese momento. Viene para quitar la paz, rumores de guerras, todo lo que hemos visto. Y todo esto, cuando digan paz y seguridad, es que va a venir entonces, ¿qué dice? Destrucción repentina. Y todo producto de la apostasía. Todo producto de lo que es el abandono de la verdad. Está hablando de traición. Es un hecho específico, como estamos hablando. Nos dice allí en Segunda Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Y fíjense en estas últimas palabras, en ese versículo. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto va a ser una cosa tremenda, tremenda. Bueno, Apocalipsis 13, versículo 15, nos dice a nosotros de que Él va a querer adoración. El falso profeta va a levantar lo que es una estatua y va a pedir que todos adoren a este anticristo. Y nos dice allí en ese versículo 15 que va a matar a todo aquel que no adore a la imagen de la bestia. Pablo lo está diciendo, ¿se acuerdan que yo le estaba diciendo esto antes? ¿Se acuerdan que yo les dije esto? Entonces, cuando nosotros llegamos a Apocalipsis capítulo 1 y hasta el capítulo 3, ¿qué encontramos? Vuelvo a repetir, no hay un versículo que nos diga a nosotros que va a ser antes, pero yo les quiero explicar el por qué, porque hay algo que tenemos que entender, hay un trabajo que Dios ha puesto sobre la nación de Israel y hay otro que ha puesto sobre la iglesia. Y en Apocalipsis capítulo 1 hasta el capítulo 3, fíjense que es el mensaje ¿a quién? A las 7 iglesias. Es el mensaje a las 7 iglesias. 17 veces entre el capítulo 1 y el capítulo 3 hace mención de la palabra iglesia. Desde el capítulo 4 hasta el 19 no se hace mención ya más de la palabra iglesia, pero entra Israel en acción. Capítulo 19 de Apocalipsis dice que la esposa se ha preparado. La iglesia se ha preparado. Ahora, la pregunta que nos vamos a hacer es esto: si Israel y la iglesia es una misma cosa, entonces no se puede creer en el rapto antes de los 7 años o al inicio de estos 7 años. Porque si son una misma cosa, mis hermanos, entonces quiere decir que vamos a tener que pasar por la tribulación.